a 30 kilómetros de Berlín. Nächste Haltestelle, Mangerstraße. Me miente tanto. Se lo creo todo. Yo creo que es aquí. Uno con un sitio. Bueno, mira. Está bonito Potsdam, ¿eh? Buen día. Ahora que ya hemos entrado al tranvía sin problema, que ya hemos hecho el trayecto bien, estoy tranquilo, estoy contento, ya me tranquilo, ¿verdad? Estoy aliviadísimo, estoy aquí en principio, voy a tratar de pasarlo el rato más agradable posible. Veréis que el lugar merece la pena, que en la primavera se pone bonito. Antes de empezar a movernos, bueno, sobre todo este es el puente que he mencionado un par de veces, ¿no? Este es el típico puente, como veis, del principio del siglo, ¿no? Esta es la del acero, 61 se cortó, 1989 se vuelve a abrir. Aquí, esto parece una película, ¿no? Con Michael Caine, que hacen intercambio de espías ahí con la neblina y demás, ¿no? Y esto suele llamar mucha gente a las guías, aparece, se mira por ejemplo una cámara. Ahí tenéis el cartelito amarillo que indica que entras en Potsdam y además que Potsdam es una capital, es una de estas hermosas palabras alemanas de unas cuantas letras. Landeshauptstadt, Hauptstadt es capital, Stadt es ciudad, Hauptstadt es capital, Landeshauptstadt es la capital de un land, la capital de los estados que componen Alemania. Potsdam, luego hablaremos un poco de la historia del lugar, que es por eso por lo que es conocido básicamente, pero que sepáis un poco las cosas así de actualidad, digamos, ¿no? De lo que es ahora. Yo antes lo comentaba con algunos, no sé si lo oíais todos tiene una ciudad de unos 150.000 habitantes aproximadamente, pero que cabrían más, como decía, porque ya veis, hay mucho espacio, mucho verde, mucho lago y más. Potsdam tiene universidad, Potsdam tiene también la industria del cine alemán. Aquella colina de allá es el parque de Babelsberg. El parque de Babelsberg, detrás están los estudios de Babelsberg. Los estudios de Babelsberg son el centro del cine alemán desde los años 20, que es la gran época del cine alemán. Luego durante el nazismo también. Luego durante la RDA, que esto era la República Democrática de Alemania, la DEFA, que es la Compañía Nacional del Cine, tenía monopolio, digamos, estaba también aquí y ahora vuelven a estar los cine alemán. También tiene parte del Instituto Max Planck, que es el gran instituto de investigaciones científicas de Alemania, que tiene varias sedes y vive mucho del turismo, por supuesto, ¿no? Hay una fundación que es la que gestiona el patrimonio de la monarquía prusiana aquí, que se llama, bueno, Fundación Palacio.
Bueno, la gente viene mucho a bañarse, este no, pero hay un laguito dentro del jardín, que estaremos ahora, que era sí. La figura del dominguero existe. Hoy no toca. Y que no haya barbacoa. Y hoy me extraña, por ejemplo, que no haya mucha gente andando en bici. Bueno, aquí barbacoa no creo que lo permitieran. Pero... no, claro, porque esto es para... Bueno, esto es grande. Claro, bueno, esto todavía no existe, no me acuerdo del jardín. Pero claro, esta carrera la tengo jardín. En Berlín lo hace mucho la gente, en el parque. Bueno, el otro día aparecía en esta televisión que hay en el metro que pone noticias que iban a haber unos 2 millones de turistas en Semana Santa en Berlín. Y hace 10 años la gente no viajaba a Berlín, o sea, era una ciudad que iba a Praga, la gente iba 10 años. Ha sido los últimos 5 años que se ha empezado a poner. Un compañero que hace un día en una empresa desde hace 7 años. Yo, La gente que también ya se ha creado bonito, la gente ha empezado a abrir y ha venido gente y ha explicado la bondad de lo bonito. claro, claro. Y mira, nosotros hemos venido porque estaban aquí, pero me da la idea que teníamos tener algo nuevo. Claro, No tiene que tener nada interesante porque es todo. Es una ciudad que a mucha gente le sorprende. Claro, es eso. No hay nada como ser joven, ¿eh? Tranquilamente, dice aquí plantada. Yo no conozco. Este de Neuschwanstein, de Luis el Loco. Como de Disney, ¿no? Es que realmente necesito que entiendas. Yo creo que sí consigo. Tienes unas películas que sale el hijo y tú ves toda la mitad del castillo que lo ves en una franja de la exactamente igual. Se suben, ahí hay una parte que hay como una especie de realmente la que es la Quiero ver mucho estos que me hay en el planeta. Aquí mano izquierda. Ahora no lo veréis porque todavía no acompaña mucho el tiempo. Aquí mano izquierda, cuando se abra un poco el camino y veáis una nudista, un caldero, después que y no quedan marcas. Claro.
decía mucho, ¿no? Como que lo pintan algunos, como que será un espacio un poco de libertad de la gente, ¿no? Mira, aquí el régimen no se mete, pues no tres fotos, por eso, es una banda de música, estas bandas tipo valencianas que van por la calle, así con el tambor, y lo siento, lo tenéis. Hombre, está guay conociendo los alemanes que son así grandes. Bueno, por otra parte, el Partido Conservador, si quieres ser conservador, es un partido demócrata cristiano. Es curioso. Sí, sí. Es el de la Merkel. Sí, bueno, democrático, pues bueno, era un concepto así medio... Por eso. La conversación. Supongo que él no hará caminarnos. Esto pasa... Yo estuve en Venecia hace unos años. Y esto, más que por ataques nazis, es por ataques ha sido muy de dar importancia a la lectura, todo lo que dice. Como la catedral del mar. ¿Alguien ha perdido una gafa? ¿Unas gafas rojas? Espera, a ver. Mírame, pero ¿No son de nadie? ahí, mira el campo. Bueno, este es el palacio este de Cecilia Pop, que es el último que se construye aquí, ¿no? 1916, para que viviera el príncipe heredero, aquí Guillermo, que no fue finalmente tercero. Está inspirado supuestamente en las casas de campo Tudor del siglo XVI en Inglaterra, que es un estilo creo que se puso de moda otra vez en el siglo XIX en Inglaterra, la aristocracia y sobre todo la realeza europea y la internacional, digamos, que eran todos más o menos parientes, casi los ingleses, puede decir, pues, en ese estilo. El Tudor que uno ve en Londres no recuerda mucho a esto, pero el Tudor de campo, de casas así, que yo lo he visto en las películas. Sí, recuerdo. Y las chimeneas sí recuerdan un poco a estos palacios. ¿Alguien sabe de flores y de árboles? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿No? No tengo ni idea. Me quiero informar un poco. Yo estuve en Guardia Forestal allí, que estaba alucinando y me decía todo eso. Qué lindo.
Bueno, está aquí a la flor como plantadas. Aquí me paro simplemente porque estoy muy contento que finalmente he descubierto dónde se tomó la foto famosa, ¿no? Hay esta foto famosa con Churchill, la famosa con Churchill, con Churchill, con Truman y con Stalin. Yo nunca había descubierto con unas islas de Mimbre, sonará me imagino, ¿no? Es una foto bastante divertida. Nunca había sabido dónde estaba, porque es una foto muy cerrada con el cielo que hay detrás, hay un seto y no saben nuestro objeto, y yo he descubierto que es aquí. Es justo aquí, seguía de tres islas de Mimbre, y aquí estaba Churchill, aquí estaba Truman, y aquí estaba Stalin. No lo veía, pero hace poco encontré un noticiario soviético, año 45, y luego tiene perlas, cuidado. En color, además. Sí, ya que habéis estado en Potsdam, lo podéis buscar porque merece mucho la pena verlo y se ve un poco las comitivas y los militares y demás. Y claro, normalmente la foto está tomada desde allá y tú no sabes dónde estás porque ves árboles. Pero un noticiario soviético está filmando desde allá. Entonces ves a los fotógrafos aquí, ves este es el palacio y ves el agua. ¿Ya ves? Aquí. Esto sí nos interesa mucho, pero es que no estoy muy contento con esto. Muy bien. Esto es ahora en parte es un hotel, esto. Pasa que no está restaurando, yo creo que ya queda bien. Luego el otro. Como no te des prisa. Ya. Distintas potencias en los pocos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La idea aquí en agosto del 45 es los alemanes son lo peor, digamos, ¿no? Los alemanes provocaron la Primera Guerra Mundial, según ellos. Esto es bastante discutible, pero según ellos, los alemanes provocaron la primera. Los alemanes, según ellos y según todo el mundo, provocaron la segunda. Sí, lo provocaron ellos. No puede ser que anden provocando guerras mundiales. Vamos a ocupar Alemania, vamos a inutilizar esta amenaza, invalidar esta amenaza por siempre, ¿no? Luego, al cabo de un par de años, ya ha empezado la Guerra Fría, ya hay dos Alemanias, ya el enemigo no es Alemania, sino que es la Unión Soviética o los Estados Unidos, y entonces cada una de las dos Alemanias es una pieza importante para cada una de las respectivas superpotencias, con lo cual, les digo, hay cositas que se olvidan aquí. Lo más obvio de lo que se trata aquí en Potsdam es, por supuesto, y consecuencia para Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la división de Alemania en distintos sectores militar y, en fin, lo mismo a pesar de estar en el centro de la zona soviética. Esto se ha hablado ya antes, por supuesto, el reparto ya está hecho, pero bueno, aquí todo esto se confirma, ¿no? Hay varias conferencias durante la Segunda Guerra Mundial, la de Teherán, la de Yalta, la de Casablanca, finalmente aquí todo se confirma. Se decide también que Austria va a pasar lo mismo. Austria se va a dividir en 4 sectores de ocupación militar y Viena lo mismo. Esto sucedió, lo que pasa es que luego se ha olvidado porque en Austria en 1955 se fundó una sola república de Austria, no se fundaron dos. Era un país pequeñito que se comprometió a no meterse ni en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia, con lo cual permiten todos decir, bueno, pues solo un país ya está bien, ¿no? En Alemania esto se mantuvo por más de 2 países distintos hasta el año 90. Aquí se decide también que Alemania va a tener, por supuesto, que esto es política de hechos consumados, que devolver todos los territorios que se han mencionado Hitler, han ocupado los aliados, por esto ya está hecho. Y además Alemania tendrá que devolver, no que regalar
territorios que habían sido alemanes durante mucho tiempo. Alemania llegaba mucho más al este de lo que ahora llega, ¿no? Ya os he dicho antes donde estaba esto de Königsberg, que está ahora entre Lituania y Polonia, toda la costa norte de Polonia y parte de la Polonia occidental de ahora era territorio prusiano y luego del Imperio Alemán. Donde estáis los de Wrocław, ¿dónde están los de Wrocław? ¿Wrocław? Tú, Wrocław, ¿no? Wrocław es donde están ellos estudiando, es una ciudad polaca a día de hoy, pero que fue prusiana y luego alemana durante mucho tiempo. Se dice además, en esta línea, o sea, al este de esta línea, que deja de ser Alemania, no puede haber alemanes ya, se expulsa a la gente que vive allá, que son alemanes, se expulsa a unos 12 millones de personas de sus hogares, 12 millones de personas. Pensad que Alemania pierde la cuarta parte de su territorio anterior. 12 millones de personas que son expulsadas de su casa. Se dice aquí que esto se tendrá que hacer de la manera más humana posible y sin demasiados daños. Esto es la teoría. Como se echa de Polonia, por ejemplo, a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, no es de la mejor manera posible, ¿no? Y son 12 millones de personas que además vienen a un país que está en ruinas. O sea, este país que es más pequeño que antes, que está en ruinas, tiene que integrar a 12 millones de inmigrantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Luego, se decide aquí también un plan famoso, es lo más famoso de Potsdam probablemente, que llaman las 4 Ds. Lo de la desindustrialización, desmilitarización, desnazificación, democratización. Desmilitarización, bueno, pues que Alemania no tenga un ejército poderoso, que Alemania no pueda volver a amenazar la seguridad mundial. Esto es de estas cosas que más o menos se olvidan con la Guerra Fría, porque al cabo de fundarse las dos Alemanias, en breve se mete la Alemania occidental en la OTAN, y como respuesta la Alemania oriental se mete en el Pacto de Varsovia. Se dice lo de desindustrialización. Alemania no puede tener estas grandes industrias, sobre todo metalúrgicas, siderúrgicas, que puedan convertirse en un apoyo para la industria de guerra. No puede tener grandes monopolios industriales. No, tiene que ser, bueno, un país como de pequeñas manufacturas y de agricultores cuyo nivel de vida medio, como los alemanes se han dedicado a explotar la vaca europea durante toda la Guerra Mundial, cuyo nivel de vida medio no podrá superar el nivel de vida medio del resto de los europeos. Eso no es un chiste. Al principio se habló de esto, pero luego la Guerra Fría cambia muchas cosas, ¿no? El plan Marshall viene al cabo de pocos años, viene muchos millones de dólares, la Alemania occidental se vuelve a convertir en potencia industrial al cabo de nada, ¿no? ¿Cómo? Que el papel es muy sufrido. Se lo aguanta todo. ¿Qué más? La democratización. Bueno, pues eso, ¿no? Hacer un Estado más o menos democrático, ¿no? Quitar a Alemania esta tendencia autoritaria que se supone que tiene. Se hacen dos democracias distintas, porque hay dos Alemanias distintas. La Alemania occidental, la República Parlamentaria, como lo que hay ahora aquí, y la República Democrática de Alemania, pues bueno, la democrática es un poco... Bueno, siempre digo que es un concepto abstracto, la democracia, ¿no? Una mochila es una mochila, ya está. Una democracia es una cosa que se puede definir de muchas maneras, ¿no? Ellos decían que era democrático. Había elecciones, en la RDA había elecciones a menudo, pero había una candidatura única, que era la del bloque antifascista, con varios partidos, pero que el importante, el que mandaba, era el Partido Comunista, y esta candidatura ganaba siempre 80 y pico, 90% de los votos, con lo cual todo bien, ¿no? Además, si el Partido Comunista es el representante del pueblo trabajador, y el resto, digamos, capitalistas, aristocracia y tal, no pintan nada, y el representante natural del pueblo es el Partido Comunista, entonces el gobierno del Partido Comunista, digamos que es el gobierno del pueblo, ¿no? O sea que, más o menos, digamos. Simplemente para que tengáis un poco de discurso. La Alemania, después lo de la desnazificación, también, ¿no? Juzgar a los criminales importantes, educar a la población alemana, sobre todo los estadounidenses se dedicarán mucho en su zona de ocupación a llevar a la gente de los pueblos que dicen, no, yo no sabía lo que pasaba por aquí, yo no sé nada de esto de los campos de exterminio y tal, y llevar a la gente de cualquier edad, venga, y los llevan al campo de exterminio, les enseñan las montañas de Calabria, de fotografías bastante impactantes, ¿no? De alemanes que ven aquello y se quedan abrumados, ¿no? Sobre todo también juzgar, decía antes. Aquí se decide lo de hacer estos tribunales internacionales en que en el año 46 van a juzgar en Nuremberg a los criminales más conocidos. Los más famosos no, porque Himmler y Hitler se han suicidado, pero bueno, los que quedan sí. Y luego, claro, cuando ya empiezan las dos Alemanias, ya se empieza a hacer un poco la vista gorda, la verdad. Después de esta depuración inicial de los criminales importantes, luego la Alemania Oriental sí se va un poco más a fondo contra los antiguos nazis, un poquito más que nada porque era un país que habían fundado comunistas alemanes, que habían huido a la URSS, que habían estado en campos de concentración, o sea, que como cierto ánimo de venganza. La Alemania Occidental, pues parece ser que se recicló mucha gente bastante bien, ¿no? Y también se encontraban con este dilema de, bueno, como echemos a todos los maestros y policías y jueces y, digamos, gente de la administración que estaba en el partido nazi, que tuvieron que ver con cositas del gobierno, nos quedamos sin gente de esto, con lo cual, bueno, vamos a olvidarnos un poco. ¿No? Hubo gente que realmente había estado en lugares feos, el Gestapo, SS, cosas de este estilo, que acabó en lugares importantes de la judicatura, del aparato policial, o incluso en algún cargo electo, ¿no? O sea, esto es... Ahora que estamos como escupien.
pasa es que es muy dañable. Claro, ya ves, ayer llovía, ¿eh? Ayer, no, ayer. Lo fresco, lloviznó hace un par de días y qué, pero bueno, que no es excepcional. Y luego en verano, pues, todo. Hace unos veranos tuvimos uno como este invierno, 90 días de verano, 60 de invierno. Claro. Claro, la cocina es esta. ¿Eh? No. No, es solo video casero. Esto es una especie como, lo llaman orangería, como una especie de invernadero más que un palacio. Plantaban plantas que no eran... Sí, tipo círculo, no es la misma época. Bueno, aquí ya llegamos a la salida del parque. Esto es lo que llaman los establecimientos holandeses. Eran, bueno, el estilo holandés aquí durante bastante tiempo se dio, había bastante conexión entre esta familia que mandaba aquí Holanda. Por ejemplo, el príncipe Federico Guillermo del siglo XVII, el padre del que se proclama rey de Prusia, digamos, él se había educado en Holanda, y además una época para Holanda que es como la gran época de Holanda, ¿no? Después de la guerra contra España y demás, la gran potencia comercial del mundo y eso, el tipo se educa allá. Era una república calvinista en aquel tiempo, bueno, siguen siendo la misma.
luego justamente el centro de ese palacio, a la izquierda, ese palacio, un edificio bastante grande, No, aquello ahora creo que es un conservatorio o algo así. Pero pasa que ahora no estoy seguro de que me habla. Seguramente será. Delante del Museo de Historia. No, no, te estoy hablando de lo que es, porque está formado. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y la tarde. Ja, du musst mal da die Auflagen. Oh, mais c'est Ahí es donde nos tenemos que plantear nosotros. Luego ya sabemos, la S7, la S7 la vía que va a la estación, y luego la S7, que es el tren que va a la estación. Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear. Si no puede no, es que no entra en la guía esta que tenemos, no entra pero en el único que nos ha dicho que no habrá ningún problema, ya se habrá la discusión, es el último, el segundo, y luego ya decidimos verlo. bueno, pero si alguien quiere ir al palacio y se va a estar 5 minutos para el eso, no lo podemos ver. Pues era proponer, preguntarle o decirle. ¿Qué pone? Un artista. Un artista. Con harina. Eine rechts, eine rechts.
En abril los cambios. Yo ya te he dicho, en Baviera, Del verano. Yo tampoco, ¿eh? no, no puedo. Yo había pasado por bastante. El Blue Moderno igual es que la más. Pues a 12 kilómetros. Sí, sí, porque es la misma carretera, o sea que los Moderna. Este rey, el Federico Guillermo IV, le gustaba no solo el arte medieval, le gustaba también, dice, la política medieval este señor, porque llegó al poder a mediados del siglo XIX, que es una época así, pues, que se espera en Alemania que haya reformas, y hay una revolución en 1848 en París, lo que significa la situación de revolución en media Europa, hay revolución en Alemania también. En 1848, marzo del 48, se nace de, digamos, los reinos importantes en Alemania, de la burguesía liberal, y eso, en una iglesia de Frankfurt, y ahora deciden que ya es hora de que se una toda Alemania, una monarquía constitucional. Entonces dicen, bueno, vamos a buscar un rey. Y el rey más importante es Alemania. Señor, venga usted. Y Dios dice, guárdense la corona ustedes, porque a mí la corona no viene ni de parlamentos, ni asambleas, ni historias, viene de Dios. No, vale, se puede entender un respeto. Y entonces le mandan a mí una carta que dice, esta corona me huele a podrido, tiene olor a podrido de la revolución. O sea que quizás lo he importado del rey de toda Alemania, pero las condiciones en que se hace sin comportamiento de poder real y tal. Bueno, y luego la Unión Alemana se hizo, no porque se reunieran los burgueses alemanes por el liberal, sino porque los también unas cuantas guerras y los demás se convencieron de que no convenía y contra. En la frase misma es muy importante. Una moto. Tiene que tener una vida bastante oscura. Pero luego la temporada que se hablaba mucho de él, que miró como jugaba de... Yo lo he visto esta última semana que no estaba en casa,
Pero la última de Estados Unidos, la última semana. Bueno, pues formato bueno, con buena música para... Pero les... Sí, muy caro no puede ser, que no se lo hagan, pero... Pues entrevistó, mira, pero se disputaba la audiencia muy agradable. Fuera de contexto de hacer ninguna cosa. Nada, no es nada, es un... Puede que la te hagan. Pues ahora... Bueno, al final el modelo siempre eran estas cosas de canción. يقعد بقى مش تخضهم ارمي حته صغيره اقعد يا ابني اقعد يا جبان Abrirse su bar.
Reinvestis. Hier ist immer gleich geworden. Ya Pedro no, Pedro tiraba y yo. El subir me mata. Ah, sí. Pues estos que son los que le llevan el vino al dios Baco así cuando hacen las fiestas. Bueno, vamos a ver la tumba. Siempre bonito. ¿Le tiran patatas? Bueno, aquí la tenéis. El grande. Ya están las tumbas de sus perros favoritos. Con cara de cartón. Con cara de cartón. Así es como me pusieron cuando me cartón. Él sí que se enterrado así. Está enterrando aquí sus perros, el tío se vino que lo enterraran aquí. Pensad que él decía que su perro suyo tenía mucho mérito también. Hay una batalla que se pone en la historia que se cuenta, él queda como separado de las tropas. Entonces pasa las tropas enemigas por un puente, él está debajo del puente con el perro. Y él teniendo que el perro va a ponerse a nadar o algo así. Se cuentan miles, Federico Grande es un personaje que es bastante popular, entonces antes incluso de morir se empieza a preguntar por su inventario, su vida y hecho de Federico Grande. La idea era de él dicen que era un hombre bastante modesto, más allá de ser un monarca. Que no le gustaba el